en sintonía con la importancia de destacar lo nuestro, digamos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a empezar, si les parece bien, a conocer más voces de los precandidatos y las precandidatas. La siguiente tiene presentación. Hoy, Carla Deiana, licenciada y profesora en Sociología. Es colaboradora de Prensa Obrera, el sitio periodístico dedicado a la difusión de noticias del movimiento obrero. Precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la provincia de Santa Fe. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a DTV. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Todo bien? Bueno, tratamos de hacer esto con todos ustedes, con todos los precandidatos. Armamos una pequeña bio para conocerlos, pero también después, a lo largo de las entrevistas, poder conocer las propuestas y también cómo piensan, porque en definitiva la sensación que nos queda, pero quiero escucharte a vos principalmente, es ¿qué sentís que percibe el ciudadano de a pie respecto de estas elecciones? ¿Hay clima de elecciones? ¿Pensás que va a haber una concurrencia importante a las urnas o más bien pensás que no, que la gente no está muy motivada? Creo que vamos a una elección atravesada por dolorosas privaciones. Hemos perdido amigos, familiares por la pandemia, hemos perdido el trabajo, los ingresos, y creo que todo esto que tuvimos que atravesar en el último año y medio puso de manifiesto el grado de vaciamiento en materia de salud, educación, infraestructura que a lo largo de los últimos años viene atravesando la Argentina. Entonces hay mucha bronca porque la población interpreta que ningún partido que ha venido gobernando pudo dar respuestas a las grandes inquietudes populares que atraviesan nuestro país, que son la falta de trabajo, de salario, de jubilaciones. Y le estamos pidiendo a la población que vaya a votar, porque cada voto cuenta, porque es importante poder expresarse y no quedarse con la bronca en casa, que creo que es un mensaje importante que tenemos que dar todos los que participamos en estas elecciones, invitar al ciudadano, a la ciudadana, a que se manifieste en este turno electoral. Carla, ¿cómo te va? Verónica Benaim te saluda. Buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te quería consultar el hecho de cómo pensás que va a jugar el Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta, por un lado, la interna durísima que va a tener el Frente de Todos y, por otro lado, también la interna que tiene Juntos por el Cambio. ¿Cómo puede aprovechar esa división que se da, si se quiere, entre las dos fuerzas mayoritarias, la izquierda, para poder captar algunos votos? Sí, nosotros apostamos a que ese desasosiego de una población que había apostado al Frente de Todos, esperando que nos sacara del hundimiento del país en el que nos dejó el gobierno de Macri, de Juntos por el Cambio, tenga una traducción positiva en el apoyo al Frente de Izquierda. Y creo que las internas que están atravesando los partidos de gobierno, los partidos tradicionales, están minando aún más la confianza de la población en el sistema político. La interna del oficialismo, del Frente de Todos, creo que aparte tiene un elemento más importante, si se quiere más grave, porque está paralizado el gobierno de Santa Fe. Nos levantamos todos los días con noticias bastante dolorosas, penosas, homicidios, penetración del narcotráfico, involucramiento de altas esferas estatales en la organización de estos delitos. Y entonces, bueno, vemos que están consumidos en una pelea interna y a la hora de resolver los problemas acuciantes que hay en Santa Fe, que son los problemas del país, bueno, lo que prima es esta interna política. También pasa en otros espacios políticos, en esto quiero ser ecuánime. El Frente Progresista también está atravesado por una interna muy fuerte y, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la obra pública desapareció. Estamos en medio de una bajante del Paraná, sí. Barrios sin agua, otros barrios inundados por la falta de canalizaciones. Y entonces todos los bloques políticos están gastando sus energías en dirimir sus internas y no resolver los problemas de la población trabajadora, e incluso consumiendo muchos recursos publicitarios en esta campaña, que creo que ha sido la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Una obscenidad de recursos en cartelería, en afiches, en un montonazo de cosas, que creo que a la población le molestan porque está sin colectivo, sin trabajo, sin un montón de cosas, y ve que se están gastando
en la campaña electoral vacía de ideas. Creo que eso también es lo peor, porque no se está discutiendo el destino del país, sino han prendido el ventilador, acusaciones cruzadas, recursos vigentes en esto. La independencia de Santa Fe pareciera que se está discutiendo. Carla, ¿Cómo? La independencia de Santa Fe, ¿no? En un punto se hablaba de que había como una estrategia o hay como una visión de tal vez de Perotti de hacer una Santa Fe donde se despegue un poco más de lo nacional y sea más federal o más provincial como Schiaretti en Córdoba, ¿no? No sé si lo veías así. Todos dicen lo mismo. ¿Cómo lo ves a eso vos? Eso es lo que nos llega, la versión acá a la capital federal, allá. ¿Es así? No, es demagogia provincialista. No les importa nada el destino de Santa Fe, se lo han entregado no a la nación, se lo han entregado a los pulpos cerealeros. Acá Santa Fe está dominado por Dreyfus, por Cargill, por Cofco, por Bunge, por Vicentín. Es decir, tenemos una provincia saqueada por grandes empresas multinacionales que facturan a nivel mundial millones de dólares, y luego Gran Santa Fe y Gran Rosario atravesados por la desocupación. Son 2 de las 10 ciudades con más desocupación del país. Entonces se hace mucha demagogia alrededor de la soberanía de Santa Fe en referencia al Estado Nacional, que evidentemente hay un problema, sobre todo en referencia a la coparticipación. Eso afecta a todas las provincias, ustedes saben que el 70% de la coparticipación queda en el Estado Nacional. Y el problema es que eso después no vuelve en obras, en educación, en salud, porque todo eso se provincializó, fueron las reformas estructurales del Estado bajo el gobierno de Menem, y esos recursos están yendo a pagar deuda externa. Entonces, evidentemente, existe ese problema, pero se utiliza más como un recurso demagógico que como un problema genuino de recuperar los recursos que están en manos hoy, como les decía antes, de pulpos extranjeros. Carla, ¿cómo estás? Amanda Alma te saluda desde acá, desde el estudio. Hola, Amanda. Un gusto. Preguntarte porque también en el espacio del Frente Izquierda va a haber internas y algo que destacaban con mucha importancia desde los medios, sobre todo de Santa Fe, es que han logrado constituir también muchas listas, distintas listas en municipios. ¿Cómo va haciendo ese proceso de fortalecimiento de la izquierda en Santa Fe frente a este escenario que marcabas claramente vos de 2 espacios muy confrontados, uno el peronismo y otro el progresismo, que también ahí está Juntos por el Cambio de alguna manera? Sí, de alguna manera, porque los radicales van por dentro y por fuera. Por un lado van por Cambiemos y por el otro van con el progresismo. De hecho, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio es el ex ministro de Seguridad del Frente Progresista del IFCHI, Maxi Puyaro, que está haciendo una campaña por la mano dura, bueno, una campaña realmente nefasta, porque es demagogia fascista. Entonces, es la peor salida que podemos tener frente a un problema tan grave. Sí, el Frente de Izquierda ha logrado reagrupar en todo el país a la mayoría de las expresiones de la izquierda combativa, clasista, acá en Santa Fe también, y vamos a una interna donde por un lado está la lista unitaria, integrada por el Partido Obrero, el PTS y Izquierda Socialista, y luego, bueno, vamos a las PASO con la lista del MST, que ha tomado la determinación de ir aparte, en un error que consideramos nosotros tiene que ver no tanto, o tiene que ver con la estrategia electoral de ellos, pero también con un planteo de disolución del Frente de Izquierda en sectores del centro-izquierda, que es algo que forma parte de la tradición del MST, y entonces tenemos un debate de ideas en la interna de la izquierda, y nosotros apostamos a este frente único, a esta lista unitaria, que entendemos que representa las expresiones mayoritarias de la izquierda en Santa Fe. Ahora, también es cierto que se esperaba, por lo menos me parece desde el punto de vista del electorado que se siente identificado con los valores que ustedes exaltan, que la izquierda lograse ir de una manera más unificada, ¿no? Porque algunos de ustedes dicen que la izquierda está unida, sin embargo, hablando con otros referentes de la izquierda, generó enojo, ¿no? Algunas fracturas muy concretas, sobre todo porque a la izquierda no le resulta fácil avanzar con bancas en el Congreso de la Nación. Por ejemplo, decíamos en la Ciudad de Buenos Aires, hace mucho tiempo que la izquierda no tiene un lugar. En la provincia de Santa Fe, me imagino que las cosas no están fáciles tampoco. Sí, es cierto que tenemos que dialogar más en profundidad todos estos problemas, que no son solamente la unidad de la izquierda, sus expresiones políticas. Nosotros esa fusión la entendemos con una vanguardia, con el movimiento ambiental, con el movimiento obrero combativo, con el movimiento de mujeres. Nosotros entendemos la unidad de la izquierda en un sentido más amplio, no simplemente como un acuerdo de partidos, sino también como una fusión
más alta en referencia a todos los sectores que enfrentamos al capitalismo, sus políticas, y por eso nosotros desde el Partido Obrero planteábamos la necesidad de hacer un congreso del Frente de Izquierda y de otras expresiones políticas y sociales para avanzar en una unidad más amplia, en un sentido programático y de agenda de lucha, ¿no? Acá en Santa Fe está difícil porque el Frente Progresista de alguna manera ha ocupado el espacio de la verdadera izquierda durante mucho tiempo, entendemos nosotras usurpándolo. El último dato fue Luis Contigiani votando en contra del aborto legal en el Congreso de la Nación, ¿no? Y acá, bueno, él se escuda diciendo, vos siempre estuve en contra. Ahora, el electorado del Partido Socialista que lo votó no tenía ni idea. Para ellos fue un revés muy fuerte, Sí, claro, tener una expresión supuestamente progresista votando un derecho democrático elemental como es el aborto legal, ¿no? sí. ¿Y cómo está la implementación, Carla, de la ley en Santa Fe? Porque, bueno, a veces dialogamos con algunos diputados, estuvimos dialogando con precandidatos de otras provincias, donde la verdad es que nos dicen que todavía no se llega a implementar como debería. Mira lo que pasó en Salta, con esa Salta es médica el caso, ¿no? 35 años que terminó detenida por... Tartagal. Exactamente, en Exacto. Tartagal era la única médica que no había presentado objetora. objeción de conciencia. ¿Cómo? Tal cual. Sí, la única médica no objetora de Salta, Exacto, una no locura. objetora, sí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo nosotras- es eso en Santa Fe? Sí, nosotras siempre cuando se discutió la ley de aborto legal, seguro y gratuito, planteábamos esta preocupación sobre la objeción de conciencia, que es un ariete de las iglesias y de los sectores reaccionarios en contra de la efectiva implementación de la ley. Creo que esto de Salta pone en discusión la necesidad de que ese artículo se revea. No puede haber objeción de conciencia en esta materia porque tiene que haber una garantía plena y no según la opinión de cada sector de salud. Acá en la provincia de Santa Fe también tenemos una situación desigual y depende mucho de los equipos de profesionales. En la zona de Rosario, sobre todo del sur de la provincia, hay una historia muy, muy larga de médicas que garantizan derechos, entonces es más sencillo acceder, pero, por ejemplo, Hospital Iturraspe sigue dirigiendo, que es el hospital principal del centro de la provincia, fue un hospital muy conocido porque allí se dio el caso de Ana María Acevedo, ustedes recordarán, esa trabajadora de casa particular que falleció porque le denegaron un aborto terapéutico cuando tenía cáncer. Bueno, Ana María estuvo ahí en el Congreso explicando toda la situación. La madre, mamá, Norma Cuevas. Bueno, entonces ahí el Hospital Iturraspe sigue dirigido por un médico objetor de conciencia. Y entonces en el Iturraspe, cada vez que hay que hacer una práctica, es una lucha, una movilización. Mira. Hay que estar peleando para que se garantice el derecho. Ni les cuento en el norte de la provincia, Claro. Reconquista y aledañas, ya directamente cada cuestión es una movilización porque, bueno, domina el poder de la iglesia, ¿no? Carla, y hay preocupaciones importantes. Vos nombrabas sobre todo Vicentín, nombrabas el gran desarrollo que hay en Santa Fe de corporaciones internacionales, sobre todo cerealeras, las principales que exportan. Está el problema gravísimo de la bajante del río Paraná. ¿Cómo vas viendo estos temas que son nacionales en definitiva, pero que tienen el epicentro en Santa Fe, en términos de lo que se pueda llegar a discutir en el Congreso de la Nación, ¿no? Quedó trunca la expropiación de Vicentín, hay un análisis de una comisión bicameral para el seguimiento de la hidrovía, son preocupaciones centrales, ¿no? Porque tienen que ver con la economía también del país. ¿Cómo vas viendo ese debate que se puede traducir acá y cuáles son las demandas desde el Frente Izquierda que quieren hacer escuchar justamente en el Congreso? Sí, nosotros desde el Frente de Izquierda estamos planteando que hay que nacionalizar los puertos, nacionalizar el comercio exterior y recuperar todo el complejo agroexportador para el control obrero y para el desarrollo del país, que es lo que hoy está ausente. Llama la atención que acá en Santa Fe no se esté discutiendo esto. No existe tema Vicentín, no existe tema puertos, incluso el tema ambiental está bastante, digamos, contenido dentro de los márgenes judiciales. Entonces, cada vez que se producen las quemas intencionales en las islas del Delta, toda la respuesta es judicializar el problema en la provincia de Entre Ríos, como si no hubiese un usufructo común de ganaderos, propietarios de las cerealeras, de este espacio que está siendo absolutamente devastado. Ahora está lloviendo, por suerte, pero realmente quien vive acá es levantarse a la mañana, un olor a humo, pedazos de naturaleza muerta que en toda la ciudad nos invade. Y entiendo que tiene que ver con que
bueno, todos los gobiernos han beneficiado de este modelo que viene desde los 90, ¿no? Los puertos privados, una gestión privatizada de la hidrovía, que beneficia naturalmente a las cerealeras, que aparte tienen sus propios puertos privados. Y esto también tiene que ver con el narcotráfico y la crisis de inseguridad. Hoy es el tema del día en Santa Fe porque han muerto 6 personas en las últimas 10 horas, producto de balaceras, de asesinatos sicarios. Ahora, sí, sobre esto te quería consultar justamente porque el presidente de la Nación reabrió la discusión sobre si era el momento para discutir acerca del consumo responsable de la marihuana y me interesa particularmente tu mirada, que estás en una provincia especialmente sensible en el tema de narcotráfico. Para ustedes es una discusión pertinente que se dé, ¿les parece, tal como sostienen algunos, que si se avanza en un consumo responsable o en un consumo adulto, como le dicen también de la marihuana, se podría controlar un poco el narcomenudeo o las escenas más violentas vinculadas al narcotráfico, o les parece que no están dadas las condiciones para que una cosa tenga que ver con la otra? Es un súper debate y siempre es pertinente discutirlo de manera integral, Nosotros somos partidarias de la despenalización de cualquier tipo de consumo, porque lo contrario es fortalecer a la policía y al aparato del Estado que está inficionado por el delito narco. Yo les quiero recordar a ustedes que acá en Rosario, el fiscal general de Rosario y el fiscal que estaba a cargo de la unidad COVID están los dos detenidos por participar de una red de juego clandestino ligada al lavado de dinero de los monos. Eso es lo que, digamos, trascendió por los diarios. Qué gente tan hermosa. Es terrible. Después tenemos otro fiscal, el otro día estuve en Venado Tuerto, el fiscal Blanco, que estaba a cargo de un caso de gatillo fácil contra Lucas Cabral, que es un pibe que fue asesinado en el marco de un control de la cuarentena. Y el fiscal está detenido también ahora por participar en venta de droga y algunas otras cosas de juego clandestino. Es decir, tenemos una especie de narcoestado acá en Santa Fe. Otra cosa que tampoco se está diciendo, hay mucho temor sobre este tipo de puntos. Ustedes lo habrán visto al jefe de los monos diciendo en pleno juicio que les iba a mandar a balear la casa a todos los que los persiguieran. Es decir, hay una impunidad brutal y por lo tanto pensar que este delito a gran escala no tiene connivencia policial es simplemente patear la pelota para afuera o seguir fortaleciendo la impunidad. Y entonces darle a la policía más poder de represión y más poder de fuego sobre la juventud pobre, sobre la juventud más vulnerable, nos parece que es un grave error. Por lo tanto, en primer lugar, la despenalización para terminar con este reforzamiento represivo de quienes colaboran en la organización del delito. Y junto con esto hay que tomar medidas de fondo, por eso decía, tiene que haber un debate integral. Si los puertos siguen siendo privados, acá el narcotráfico va a seguir reinando en Santa Fe. Claro. Están los informes sobre las grandes distancias de la hidrovía. Ustedes vieron que la hidrovía conecta el Paraná con el Paraguay, es una distancia enorme. Hay muchísimos kilómetros, algunos calculan 1.300 kilómetros de hidrovía que están por fuera de cualquier fiscalización del Estado. Incluso saltó con el caso de Vicentín la posibilidad de que hubiese contrabando de armas desde la provincia de Santa Fe hasta Paraguay. Y todo va trascendiendo, pero queda ahí. Es realmente brutal que nadie investigue, que no se sepa a fondo. Bueno, lo que pasa es que el costo de investigar temas como los que estás contando vos son altísimos y son me parece que en tal caso debiera investigar a alguien que esté por afuera de la provincia, ¿no? Bueno, pero son delitos federales estos, ¿no? Ahí interviene la justicia federal y es uno de los problemas que tiene el Congreso en términos de debate. Hay una búsqueda de reforma del sistema judicial, pero también muchas contradicciones, ¿no? Claro, pero una justicia federal que además está sobrepasada y que está abocada a otro montón de delitos, ¿no? ¿Te imaginas que por ahí, hasta que la justicia federal se mete a investigar qué es lo que pasa con la narcovía, iba a decir, la hidrovía? Sí. Bueno, es parecido, cerca, es una buena metáfora. Un buen furcio tuviste. Sí, ¿no? Lo llevo a terapia igual, cualquier cosa. Pero bueno, estamos hablando de una... Está el tema, del casino Center en Rosario. Claro. Sí. Donde es un gran canal de lavado de activos. Ahora, esto no es nuevo, ¿no? En Santa Fe, en Rosario, es algo que se profundiza. Pero si no empezamos a tomar algunas medidas de fondo, si esperamos que las instancias judiciales resuelvan, realmente la situación acá es gravísima. Se balean los tribunales. Pero fue empeorando, Carla, con el correr del tiempo. Sí, totalmente. Va
cada vez se va acrecentando porque nunca puede haber un saldo positivo de la impunidad de un crimen anterior. Entonces, como acá no pasa nada, ¿Cómo? balean una sede de poder, balean una persona, los sicarios, los muertos. Sí, es un Parece México. que no pasa nada. México Entonces, obviamente, impotencia. bueno, algunos dicen que Rosario es la Sinaloa de Argentina. Sí. Todavía creo que no estamos en esos niveles extremos de violencia, pero tenemos que tomar medidas, porque es realmente muy preocupante y afecta sobre todo a la juventud pobre de los barrios. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo afecta básicamente no solo en el consumo, sino, por ejemplo, en México lo que sucede es que en los barrios más vulnerables el narco capta, digamos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los nenes y los suma, digamos, a lo que tiene que ver con su red. Lo mismo hacen con las mujeres, ¿no? De otra forma. Exactamente. Los soldaditos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se vive en los barrios más vulnerables de Santa Fe? No sé, en Rosario, que es una de las principales ciudades. Sí, las redes de captación penetran más fuertemente en los barrios más vulnerables. Entonces, naturalmente, la falta de trabajo, la falta de ingresos coloca frente a las cuerdas a un montón de jóvenes que o por necesidad o por obligación. Yo vuelvo nuevamente con el tema de la narcopolicía. Ustedes recordemos siempre el caso de Luciano Arruga, que se resistió a delinquir para la policía y terminó siendo víctima de un asesinato. Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando la juventud absolutamente vulnerable se enfrenta a una red de narcotráfico, bueno, tiene pocas vías. Nosotros tenemos un trabajo barrial importante con el Polo Obrero, donde luchamos por el trabajo genuino. Y eso nos permite también organizarnos de una manera positiva para que la juventud tenga otra perspectiva de vida, otra perspectiva de poder progresar. Y de hecho estamos teniendo una polémica acá, o tuvimos una polémica con Carolina Lozada, la candidata de Juntos por el Cambio, que salió a decir que el sueño de los pibes de Santa Fe es ser narco. Esa es la concepción romantizante, absolutamente mediocre que tienen de la juventud trabajadora, este tipo de bloques políticos. Acá la juventud sueña con ser enfermera, kinesióloga, música, jugadora de fútbol. Acá hay grandes jugadores de fútbol, es la tierra de Messi. Los pibes y las pibas tienen miles de sueños, el problema es que no están las posibilidades para que los cumplan. Entonces, estigmatizarlos y decir que su sueño es el narco, en realidad nuevamente es un manto de impunidad sobre las responsabilidades políticas y estatales que terminan obligando a un pibe o una piba a formar parte de estas redes de narcotráfico, ¿no? Totalmente. Bueno, faltan muy pocos días para que se celebren las PASO. Allí me imagino que además en la provincia de Santa Fe va a ser una PASO muy particular porque el Frente de Todos es una... No sé si es la única provincia que va con internas. No, también en Tucumán. El Frente de Todos, bueno, pero una de las pocas, digamos. La parte en Entre Ríos. Así Tucumán que, y Santa Fe. ¿Dónde van a esperar ustedes los resultados, Carla? Sí, en el local del Partido Obrero. Perfecto. Pondremos un modesto banner en la puerta de nuestro local y haremos una campaña modesta, pero muy linda, que hemos podido desenvolver en muchísimos barrios, en los lugares más populares de la provincia, no solo de Rosario, en Santa Fe, en el Cordón de San Lorenzo. Y tiene una peculiaridad la elección de Santa Fe, que se vota con dos sistemas distintos. Entonces también es complejo porque además de los protocolos de la pandemia, se vota con la boleta, digamos, clásica en diputados y senadores, y luego la boleta única, que por ejemplo en Rosario tiene 55 candidatos. Sí, van a poner una lupa. Pero esa boleta única es ¿para qué cargos? Para los cargos municipales, para concejales, y en algunos lugares se votan intendentes también. Claro, divino va a ser. El conteo te lo regalo. Tienen que estar muy espabilados. Todavía están dilucidando cómo van a hacer, porque imagínense, aparte con los protocolos, con el distanciamiento, poder ver de lejos una boleta que tiene 55 centímetros. Es un sistema, no hay ningún sistema electoral perfecto, creo que demuestra eso. Tenemos que mejorar la calidad, me parece, de la democracia y de la representación obrera y popular en nuestro país, porque este tipo de sistemas que parecen piolas, porque se evita el robo de boleto y todo, después tiene este otro costado. Claro, ¿no? claro. Ni hablar, ni hablar. Bien. Bueno, mucha suerte para el domingo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta hermosa entrevista. Que tengan muy buen día. Chao, hasta luego, adiós. Entonces